Podemos ver también que hay personas que van a la calle, van a la cárcel, van a los hospitales. ¿Para qué? Para socorrer a aquellas personas que tienen necesidad. Este tipo de personas que tienen necesidad, cuando nosotros las socorremos, que vamos a su encuentro, la abrigamos, le quitamos el hambre, le damos un sinnúmero de apoyo de lo que es espiritual y sentimental, podemos ver que estas personas reciben lo que es el confort, reciben lo que es el respaldo, reciben un amor que ellos andan buscando, y nosotros lo tenemos y tenemos que dárselo. Esto está bien. ¿Por qué esto está bien? Porque la palabra nos lo pide que hagamos. Ahora bien, lo que no está bien o lo que no va conforme a lo que dice la palabra de Dios, yo no puedo ser salvo por mis obras. Las obras no salvan a nadie, hermano. Para nosotros poder ser salvos, tenemos que vivir una vida plena, agradable a Dios. ¿Por qué? Porque hay católicos, hay adventistas, un sinnúmero de religiones que son bondadosos, que hacen obras y que hacen cosas. Pero si Cristo viene, lamentablemente no van para parte. Entonces, la obra no determina la salvación del individuo. Podemos ver que la Biblia, en el libro de los Hechos, donde terminamos de leer, habla de un hombre centurión, un hombre importante con riqueza, llamado Cornelio. Dice en la palabra de Dios que era temeroso de Dios, que ayunaba y que era lo que es bondadoso, le gustaba ayudar. Pero cuando vemos y seguimos leyendo la personalidad de esta persona, cuando él es entregado, y nótese que cuando él daba, le daba a los judíos. En esos tiempos los judíos y los gentiles no se podían ligar. ¿Por qué? Porque había una diferencia entre ellos. Es más, me voy más lejos. Un judío vivir o convivir, cuando hablo de convivir, me estoy refiriendo a entrar en una casa de un gentil, le era deshonroso. No podía comer en casa de gentiles. Le era deshonroso. Lo creían inmundo. O sea, que cuando vemos este pasaje bíblico, que este hombre que da ofrenda, que oraba, que ayunaba y era temeroso de Dios, no podía decir que por esta obra que él hacía, podía tener garantizada su salvación. ¿Por qué yo digo eso? Cuando él ayunaba, dice que a la hora novena, en el calendario o en el diccionario, en el horario hebreo de los judíos, la hora novena, 3 de la tarde, estaba en ayuno y en oración. Y dice que se le apareció un ángel y habló con él y le dijo: tus oraciones han venido en memoria ante Dios. Tus ofrendas han venido delante de Dios. Pero déjame decirte algo. Voy a parafrasear un poco. El ángel le dijo: está bien lo que tú estás haciendo, pero necesita algo más para poder ponerle la tapa a la olla. Necesita algo más en el cual tú vas a mandar ante la persona que yo te voy a decir, y esa persona te va a decir qué es lo que tú tienes que hacer. Lo mandó donde un tal Simón, que llevaba sobrenombre Pedro. Dice que estaba en la casa de también un tal Simón, curtidor. O sea, de Simón a Simón. Simón estaba en la casa de Simón. Pero podemos ver que Dios es específico y es claro. Tú vas a buscar a un Simón que lleva por sobrenombre Pedro, que está en la casa de un tal Simón, que es curtidor. El Espíritu Santo habla claro y no habla, hermano, para que nosotros nos quedemos en confusión. Cuando Dios manda una directriz, la habla clara y precisa. Ahora bien, cuando este hombre manda a Cornelio a su criado, le dicen: cuéntenle esto y esto y esto a tal Simón y dile que él tiene que venir. Lo ordenado que Dios. Dice que cuando los hombres salieron, que estaban a punto de llegar, Pedro subió a la azotea a orar en la hora sexta, o sea, mediodía. O sea, transcurrió cásimente un día para mandar los mensajeros donde Pedro. Cuando Pedro
está orando, dice que tenía hambre y en lo que le preparaban algo de comer, subió a la azotea a orar. Ahí se le manifestó también el Espíritu y le confirmó que le había dado un mandamiento a un hombre que él tenía que recibir a los mensajeros. Me voy a detener otro poquito aquí. Cuando Dios le va a mandar un mensaje a usted, Dios se lo va a confirmar que es de parte de Dios. Cuando Dios va a tratar con usted, Dios no va a tratar de una manera que usted se quede con una incertidumbre. ¿Me habló Dios o no me habló Dios? Dios es claro y de la manera que Él tiene para que usted y yo entendamos cuando Él está hablando, Él lo hace correctamente, hermano. Se le reveló a Cornelio primero y después fue a donde Pedro y le dijo: vienen y te mando a que tú los recibas, porque fui yo que dije que viniera a buscarte. ¿Cuál fue la revelación, la visión que vio? Fue una visión, no fue una revelación, que vio Pedro. Que venían y bajaban cuadrúpedos, todos conocen la historia. Y cuando Pedro vio eso, se sintió indignado cuando la palabra le dice, el ángel le dice: Pedro, mata y come. Oh, no, espérate, Señor. No me mande que yo mate y come, porque cosa común e inmunda yo no he comido. No puedo comer eso. Cuando tienes te encuentras, mira, vienen tal persona y tú tienes que ir. ¿A dónde me vas? Cuando se basa esto, hermano, cuando llega el hombre y le dice: mira, Pedro, te mandaron a buscar porque pasé. Ok, preparen que vamos a dar el viaje. Cuando llegaron a la casa de Cornelio, ¿qué aconteció? Dice que Cornelio había reunido su familia y los amigos más íntimos de él, los canchanchanes de él. ¿Por qué? Porque iba a llegar un representante de Dios a su casa. Donde me gusta es donde Dios manda a entrar a Pedro, a la casa de un gentil. Donde le era deshonroso entrar, Dios le dice: entra. Entonces ahí es cuando Pedro entiende la visión que Dios le mostró cuando le dije: lo que yo limpié, no lo llames tú común o inmundo. Porque ya Cornelio hace tiempo yo me les revelé. Y si yo me les revelé y entré a su casa, ¿por qué tú no puedes entrar a la de él? O sea, voy a humillar tu orgullo. Mi orgullo nadie me lo humilla. ¿Cuánto tienen orgullo? ¿Cuánto tienen orgullo, hermano? Tienen orgullo. ¿A cuánto le duele pedir perdón? ¿Por qué Dios no le dijo a Cornelio: ve con tu criado ande un tal Pedro para que trate contigo? No, porque Dios quería romper con lo que es la religiosidad que tenemos muchos nosotros. Que somos religiosos, hermano. Somos religiosos. Y cuando yo soy religioso, estoy parando el reino de Dios en la tierra. ¿Por qué yo digo parar? Porque de la manera que yo me comporte religiosamente, en vez de una persona recibir una palabra de restauración, yo voy a herir a esa persona. Y a través de la palabra que yo le dé a esta persona, en vez de esta persona venir a los pies de Cristo, ¿qué va a hacer? Se va a alejar de los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque no recibió el respaldo o la palabra que él necesitaba en ese momento, simple y llanamente por una religiosidad. ¿Cuántos saben lo que es RT? ¿Y cuántos son los que saben lo que son rajatabla? Yo no te puedo mandar a que te quiten nada. Ahora, yo por la palabra tengo que enseñarte lo que dice la palabra. Cuando yo me voy a lo rajatabla, a lo tradicional, a lo de antes, digo: tú tienes que quitarte esto, si no te vas a ir para el infierno. Más fácil te vas tú para el infierno, porque estás tomando un lugar que única y exclusivamente le corresponde a Dios. Yo no estoy para culpar a nadie ni para mandarlo al infierno. El quita y pon eso al Espíritu Santo, que tiene que tratar con el individuo. Como pastor, quizás en las redes sociales dice: bueno, tú un hereje, llámame como tú quieras, llámame. Pero nosotros, cuando quitemos lo que es la religiosidad de enfrente de nosotros, vamos a conocer cuál es la buena voluntad de Dios en nuestra vida, hermano. Creemos porque quedamos y que ofrendamos y que visitamos, ya somos salvos. No. Tú que haces esto sin dejar de hacer lo otro, tiene que entrar y conocer a Cristo. ¿A quién iba Cristo? A la prostituta, a los endemoniados, a los leprosos, a los que tenían. Esa persona iba a Cristo. Entonces, ¿quién soy yo para poner el dedo acusador sobre un individuo que el Espíritu Santo trató con él? Y muchas veces
lo que usan la argolla, lo que usan lo que usted cataloga como en pecado, muchas veces eso viven más en santidad que usted delante de Dios. Porque esto no es cuestión lo que yo presente exteriormente, esto es lo que está interiormente, lo que está en mi corazón es que va a determinar quién soy yo. Si de mi corazón lo que hay naranja, ajo, cebolla, de eso yo voy a dar testimonio. Pero cuando una persona tiene en su corazón el amor hacia el prójimo, va a estar bajo la voluntad de Dios. Oh, gloria a su nombre. Cuando yo me centro en el amor de Cristo, yo no puedo ser un juez para aquellos que necesitan la palabra de Dios. Le dice a Pedro: ve allá, que hoy yo voy a romper la religiosidad. Y nótese, hermano, que en el libro de los Hechos ya se estaba viviendo la gracia, pero había religiosos todavía. En el libro de los Hechos se estaba viviendo la gracia. Y este Pedro, hermano, era el más religioso de todos, que anduvo con Jesús. Fue uno de los discípulos con Jesús. Pero por lo religioso que fue Pedro, Dios dijo: hoy te va a acabar la religiosidad que tú tienes y te voy a demostrar a ti por qué fue que yo mandé a Cristo a morir por la humanidad. Dios no tiene acepción de persona, hermano. No tiene acepción de persona. Y muchas veces la religiosidad de nosotros nos pone a un lado a una persona y pone al lado a otra persona. ¿Por qué? Porque no tiene el amor de Cristo en tu corazón. No ha conocido a Cristo. No ha conocido a Cristo. Mire, hermano, da pena cómo están las redes sociales. Te tiro a ti, te tiro a ti, te tiro a ti, le tiro a todo el mundo. Nosotros mismos nos estamos matando, hermano. ¿Por qué? Porque yo pienso que la santidad viene con una ropa desde aquí hasta el tobillo. Esa no es la santidad que llama Dios. La santidad que Dios manda y Dios quiere en nosotros tiene que salir de aquí, del corazón. Porque muchas veces ando con túnica, ando con pantalones que arrastran la calle, gloria a Dios, pero mi corazón está más prieto que yo. Mi corazón está negro. ¿Por qué? Porque tengo unos tabuses que nos lo inculcaron desde los años 70 y creemos que en el 2023 todavía tiene que existir eso, hermano. Gloria a su nombre. Si la humanidad viviera conforme a la palabra de Dios, no hubieran personas inconversas en el mundo. Para mí ver una mujer en pantalón era pecado. Sí, te lo digo. ¿Por qué? Porque me enseñaron eso. Pero cuando Cristo se me reveló a mí y me hizo entender, ese no es el pecado. Ese no es el pecado. La prenda no es pecado, hermano. Se dañó el pastor. No, estoy aquí. Si la prenda fuera pecado, ¿por qué cuando se casaban daban dote por la mujer que se iban a casar? No es una promesa. El dote, cuando una persona estaba interesada en una muchacha, en Israel judío, cuando iba donde el padre, él tenía que tener algo para darle al padre, no en cambio de la muchacha, sino por el tiempo que él se mantuvo manteniendo a la muchacha. Darles un regalo. Bueno, usted duró 20 años manteniendo a esta muchacha. Mire el dote que yo le doy por el tiempo que usted duró cuidándome, alimentándome. Y cuando no tenía no tenía ganado, no tenía nada, si tenía oro, prenda, mire, este es el dote que yo le doy. Aleluya. ¿Qué mandó Abraham con su criado cuando mandó a buscarle novia a su hijo? Mandó oros, prendas, brazalete. Dice que le dio un brazalete. Entonces no me venga a decirme tú a mí que la prenda es pecado. Ahora, ¿dónde entra el pecado? Cuando la idolatría por la prenda se hace dueño del lugar que le corresponde a Dios. Ahí sí es pecado. Si la Biblia me dice que Dios es el dueño del oro y de la plata, ¿cómo tú me vas a decir a mí que el oro es pecado? Donde está el pecado es dependiendo cómo esté tu corazón. Porque muchas veces no, porque Dios mandó que al pueblo se le quitaran la prenda. ¿Por qué? No fue porque era pecado, sino era un castigo que yo le daba por la desobediencia que el pueblo estaba. Y muchas veces usamos la religiosidad. Andaban con los moños que hasta piojos tenían, hermano. Y mientras más piojos tenían, más en santidad andamos. Mientras más descuidado andaban en los tiempos de antes, más santidad yo ando. Pero mientras más descuidado andaban, el corazón de esa persona era una tiniebla, hermano. Y muchas veces Dios tiene que confrontarnos a nosotros para que nosotros entendamos que los tiempos de allá, de por allá, no es lo mismo tiempo, hermano. En el libro de Ezequiel, capítulo 18, había un conocido refrán que decía que los padres,
comían las uvas agrias y los dientes de los hijos sufrían de la dentera. O sea, el padre pecaba y el hijo pagaba. Y muchas veces nosotros pecamos cuando miro la falta. Cuando yo miro tu falta, yo estoy pecando. Porque yo no puedo mirar tu falta para condenarte. Yo tengo que mirar tu falta para restaurarte y educarte, enseñarte. Entonces, cuando yo te enseño, yo te educo. Y cuando yo te educo, tú te restauras. Asesino, sicario. Cada vez que usted oye una persona que dice, si fueran los tiempos de antes, cuando Dios mataba, lo que está deseando tu muerte, lo que está deseando que Dios te mate, hermano. Y yo esta mañana, cuando estaba en el baño, porque ahí es que yo medito los mensajes con la ducha en la mano así, en la cabeza y en la pared así. Y me quedo largo tiempo así y meditaba en eso. Cuando yo expreso esta palabra, yo estoy deseando que Dios mate al hermano que está aquí arriba. ¿Y a ti quién te va a matar? Yo vine porque fue el Señor que me dijo. O sea, que si el ángel no se lo hubiera revelado, él no va. Porque tenía religiosos. Y cuando nosotros podemos romper la religión, ¿qué pasa? Vamos a hacerle de bendición a aquellos que no conocen. Imagínense, hermano, que vengan ceñidas con un pantalón. ¿Qué va a recibir el hombre que está ahí al frente? ¿Va a recibir la adoración? Lo que va a recibir es batalla. Y si vienen con liberación por oír la palabra de Dios, lo que va a salir atado. Óigame bien, hermano, usted lo está tomando en chelcha, pero yo no estoy en chelcha. Usted sabe que cuando usted le mete la mano en los bolsillos a su esposo, usted está robando. Eso no es suyo. Aunque los dos sean una carne, eso no es suyo. Ladrona. ¿Dónde estamos llegando, hermano? Doy ofrenda, oro, ayuno, soy temeroso. Pero si tú fueras temeroso de Dios, no hiciera lo que hiciera, que está fuera de la voluntad de Dios. Pero la Biblia me dice que la salvación individual, dice ella que son una sola carne para lo que le conviene. Son una sola carne para lo que le conviene. Cuando se le reveló al ángel, le dijo, tú estás bien. O lo que el Espíritu Santo le está diciendo, lo que tú estás haciendo, está ayunando, está adorando, tiene temor a Dios, está bien, pero te falta algo más. No estaba completo. En la gracia, él estaba practicando la ley. En la gracia, Cornelio estaba practicando la ley de Moisés. Pero ya él no estaba viviendo la ley de Moisés, estaba viviendo la gracia de Jesucristo. Y todavía nosotros en la gracia de Jesucristo estamos practicando la ley de Moisés. Ojo por ojo y diente por diente. El ángel le dijo, manda a buscar a Pedro, que el legalista más grande te va a decir lo que tú tienes que hacer. Y Dios va a coger muchas veces el de bando contrario, que es legalista. ¿Para qué? Para corregir a aquel que no conoce de Cristo. Dicen que el apóstol Pablo fue el que introdujo el evangelio a los no judíos. Pero donde se abrió la puerta a los que no judíos conocieran de Cristo fue Pedro, a través de Cornelio. El primero fue Pedro. Si Pedro nos rompe aquí, Pablo le iba a tener difícil, aunque para Dios no hay nada imposible. Pero el que primero rompió con la religiosidad fue Pedro, hermano, cuando entró a Cornelio. Y muchas veces nosotros pensamos que porque ayunamos, adoramos, oramos, leemos la palabra, bendecimos y un sinnúmero de cosas, pensamos que estamos en lo correcto. Error. Esto no es por obra. Muchas veces hacemos esto, pero no conocemos a Dios. Que yo brinque, patalee y todo esto, pero no conozco a Dios. Cuando Pedro empezó a hablarle, ¿de quién le estaba hablando? De Cristo le estaba hablando. El ángel le dijo, tú haces bien, pero tú necesitas hablar de un hombre que murió por ti. Tú necesitas escuchar hablar de un hombre que murió por ti. Tú necesitas escuchar hablar de cómo Dios se desprendió de su hijo para que a través de su hijo la humanidad tenga vida. Tú necesitas saber que ese hombre vino a sufrir, que ese hombre lo crucificaron, lo maltrataron. Tú necesitas saber que a través de Cristo fue que vino la salvación del hombre. ¿Y qué dice? Que mientras Pedro daba el sermón, vino el Espíritu Santo sobre ellos y lo bautizó a todos. Pero ¿por qué el ángel no bautizó a Cornelio cuando estaba en ayuno, oración, metido? Porque le era necesario conocer a Cristo. Y usted sabe por qué muchas veces el Espíritu Santo no se manifiesta en la vida de muchos creyentes, porque no han conocido a Cristo. Están haciendo cosas buenas, pero no están haciendo lo correcto. ¿Para qué este micrófono? ¿Verdad? Para hablar. Si por un ejemplo hay un insecto aquí y yo tengo el micrófono y quiero matar el insecto, yo hago esto. Lo maté, ¿verdad? Hice algo bien. ¿Por qué? Porque utiliza el micrófono. Pero el micrófono no es para matar el insecto, el micrófono es para hablar.
yo hice algo bien, pero no hice lo correcto. Si yo para hacer lo correcto, yo tengo que buscar un repelente de insectos y así yo voy a obrar siendo lo correcto. Cuando yo hago un complemento, doy, oro, visito, temeroso de Dios y me cuido de herir al hermano, de hablar al hermano, ahí yo estoy haciendo lo correcto. Porque si yo doy y hablo contra ti, critico contra ti, te murmuro contra ti, no estoy haciendo lo correcto. Tengo que conocer a Cristo. Porque cuando yo conozco a Cristo, antes de yo hablar de ti, yo me pongo al frente tuyo. Y me pongo al frente de un espejo. Y me veo a mí mismo. Cuando nosotros aprendamos a mirar a Cristo en los defectos de mi hermano, vamos a conocer a Cristo. Y hay momentos determinados, hermano, que tú y yo tenemos que entender que no en el tiempo de nosotros, en el tiempo de Dios. Él dice que va a venir los domingos y los sábados con Anderson. Ahora, no sé si es verdad, pero eso es lo que él dice. Hermano, vamos a mirar a Cristo, mi hermano. Si usted está pasando un proceso, no le coja consejo a personas que tienen problemas. No le coja esos consejos. ¿Por qué? Porque lo va a matar, lo va a terminar de matar, hermano. Pastor, ¿y cómo yo me doy cuenta que una persona tiene problemas? Eso se ve a simple vista. Yo no tengo que prestarle esto anteojos para que usted vea a la persona que tiene problemas. Una facultad, le voy a dar una sola, de una persona que tiene problemas. ¿Se la digo o no se la digo? Esa persona nunca identifica ellos mismos su problema. Esa persona usted nunca la va a escuchar diciendo, tengo este problema ni tengo este problema. Nada más te viven chequeando en tu problema. Chequean tu problema, pero ¿y lo de ellos qué? Y cuando tú ves que una persona que todo es según lo que ellos digan, tiene problema. Tiene problema. Que todo lo que yo diga, acepta lo que yo diga, por lo que yo digo eso es problema. Todo consejo que le queda que venga fuera de aquí, no le está hablando Dios, le está hablando la carne. Cuando Dios rompe con la religiosidad del hombre, o el hombre rompe la religiosidad, ¿qué viene? El poder de Dios sobre él. Y cuando viene el poder de Dios sobre ese hombre, va a transferir manifestación de Dios sobre esa persona. Cuando Pedro rompió la religiosidad, que descendió el Espíritu Santo sobre Cornelio y todos los que estaban con él, entonces Pedro dijo, wow, y los que estaban con Pedro, wow, ahora entendemos que en Dios no hay acepción de personas y que la salvación tanto es para los judíos como también para los gentiles. O sea, muchas veces nosotros los cristianos convertidos pentecostales pensamos que lo único que vamos a ser salvos somos nosotros. No te lleves de eso, hermano, porque hay muchos que no vienen a la iglesia y tienen el corazón más alineado con Dios que muchos de nosotros que somos religiosos con venir a la iglesia. Esto no es cuestión de que yo venga a la iglesia, esto es cuestión de que yo esté alineado con Dios. De que tengo que congregarme, sí, tengo que hacerlo. Mi salvación la garantiza el alineamiento de mi corazón con Dios. Cuando mi corazón está alineado con Dios, me cuido de pecar, me cuido de fallar, me cuido de hacer lo que van contrario a la palabra de Dios. Dale un aplauso a Dios.